placer estar nuevamente en sus hogares con un programa más de esta semana a través de las frecuencias de Canal 13, cubriendo todo el territorio nacional y más allá. Gracias a quienes nos han inscrito también desde sectores de Nicaragua y sectores desde Panamá, lo cual comprueba realmente pues hasta dónde es el alcance de su Canal 13. Y a los que nos ven a nivel internacional por sinar.go.cr, muchas gracias también. 100 años del Día Internacional del Trabajo en Costa Rica merecen un programa especial. Así que nos vamos a dar a la tarea primero de recordar algunos eventos históricos importantes y después analizar el papel que tienen los actores que están alrededor de la defensa de los trabajadores y el papel que juegan también de manera importante aquellos que los emplean y que les dan las posibilidades de sustento a través del trabajo. Me permito presentarles en primera instancia al señor ministro de Trabajo, don Olman Segura. Don Olman, gracias por estar acá. Mucho gusto. También a don Walter Quesada, secretario adjunto de la ANED. Gracias, Walter. Gracias. Y don Sergio Saborío, también un amigo de muchos años de la Confederación Renon Novaron y miembro del Consejo Superior de Trabajo. En primera instancia, si ustedes me lo permiten, don Sergio y don Walter, vamos a pedirle al señor ministro que sea quien abra el panorama del significado de estos 100 años del Día Internacional del Trabajo en Costa Rica, señor ministro. Muchas gracias y un placer compartir con don Walter y con don Sergio y con todos los amigos televidentes. Como decía usted en la introducción, no son todos los días que se cumplen 100 años de cualquier cosa y en este caso especial de una celebración tan importante como es el Día del Trabajo, en donde desde luego se tiene que celebrar con amplia pompa, pero también con una revisión de lo que ha sido estos 100 años, aprender de la historia y sobre todo de los últimos años en las relaciones obrero-patronales y, ¿por qué no?, pensar en cómo va a ser los próximos años futuros del desarrollo y de la relación de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Me toca de alguna manera el honor, pero también la enorme responsabilidad, diría yo, compañeros y televidentes, de estar sentado en esta silla de ministro de Trabajo en un momento histórico, en un momento trascendental, en un momento en donde el llamado a la reflexión, más que a los gritos y a las bombas o a la queja, que también son legítimos y son necesarios, pero que nos llama a meditar qué es lo que hemos construido en nuestro país a lo largo del tiempo, qué nos hace falta construir y qué tenemos nosotros que impulsar para que otros que ni siquiera han nacido disfruten de una Costa Rica mejor y más próspera y más justa. Ese es el contexto que yo diría que tiene y ese es mi empeño. Yo quisiera que en este año que me queda en el Ministerio de Trabajo poder tener unas muy buenas relaciones con empleadores y con trabajadores para impulsar una Costa Rica más justa, más próspera, con salarios dignos, decentes, con trabajo decente, tanto en el sector público como en el sector privado. Walter, el balance histórico, tengo que poner también ese tema en el tapete. Sí, bueno, aquí hay que recordar de que la celebración del 1 de mayo no es una casualidad. La celebración del 1 de mayo nace a partir de una lucha que dan en Chicago, los trabajadores de Chicago, que tiene consecuencias importantes como la muerte de un grupo importante de dirigentes de la época, reivindicando sobre todo la jornada laboral, que en ese momento eran jornadas laborales extenuantes de 18 horas o más, en condiciones infrahumanas, condiciones difíciles, y que generaron una serie de movimientos en Estados Unidos que culminó con la muerte de una gran cantidad de compañeros que estaban en ese momento reivindicando lo que eran los derechos de los trabajadores. En Costa Rica inicia más o menos en 1913, es muy importante rescatar de que ahí en ese movimiento participaron grandes próceres de la patria reconocidos en este momento como Carmen Lira,
Joaquín García Monge, Carlos Luis Fallas, ¿Cómo no? y una gran cantidad de personas que tienen un amplio reconocimiento en este momento por parte de la historia, porque fueron fundamentales en el inicio de estas grandes luchas. Se da en los albores de la Revolución Industrial y pues aquí al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En 1914 se inician estos movimientos, 1913, y bueno, y ha sido tal vez el marco ideal para que los trabajadores puedan promover sus reivindicaciones desde el punto de vista laboral y económico, pero también nosotros tenemos un problema, y es que la celebración del 1 de mayo se ha confundido con lo que son las elecciones parlamentarias y con los nombramientos que se dan en la Asamblea Legislativa. Entonces eso le ha quitado realce a la celebración del 1 de mayo y diríamos que la ha opacado porque no se le ha dado la importancia que tiene como movimiento de un sector importante de la economía que se organiza para esos días presentar sus demandas más importantes y sus reclamos más importantes. Nosotros consideramos de que este 100 aniversario también se da en una coyuntura importante porque hay sonados actos de corrupción, hay inconformidad de las comunidades, hay en este momento un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores con el salario único y con otro tipo de propuestas que tiene el gobierno que están afectando definitivamente lo que es la parte económica y las condiciones laborales de los trabajadores. Sergio, también has estado muchísimo como representante en diferentes foros. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué piensas cuando hablamos de 100 años? Es que tenemos precisamente que referirnos al génesis de todo esto. Efectivamente, como lo decía mi compañero, nosotros tenemos que ir a cómo nació el 1 de mayo. Efectivamente, esas ejecuciones que se dieron de los dirigentes sindicales, porque fueron una injusticia enorme, que se dieron allá en el año 1887, y que hasta el Congreso Socialista y Comunista en 1889 se dijo, vamos a celebrarlo a nivel ya internacional. Y efectivamente aquí son personas que inclusive no se imagina uno que Joaquín García Monge esté en eso, que esté, por supuesto, nuestra querida Carmen Lira, que esté Omar Dengo también en esto. Tantos personajes que verdaderamente vienen que son de nuestra raíz, pero que empezaron a ver las injusticias que se estaban dando desde ese momento y ellos empezaron a hacer esa revolución. Por eso, celebrar para nosotros el 1 de mayo en estos 100 años, tenemos que recordar a nuestros dirigentes de toda la época, o sea, todos los que han venido participando y que se han revelado precisamente a lo que es el dueño del capital, lo que es la distribución de la riqueza injusta, y que se ha visto que se pueden dar otras alternativas y que lo podemos lograr. Por eso nosotros creemos siempre que el 1 de mayo sí debiera ser algo especial, desde el punto de vista de que, compartiendo, de que sea el 1 de mayo celebración de nosotros. Si hace poco estoy viendo en un periódico de circulación nacional, donde los trabajadores nos preparamos con una pancarta y los señores del gobierno se preparan con trajes y se preparan con otra forma. Nosotros debemos de tener esa parte nada más, o sea, es el de poder demostrar en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo. Don Olman. Yo quería decir sobre lo que decían los compañeros que es importantísimo, de verdad, el 1 de mayo celebrarlo como lo están planteando y que además se refiere a la injusticia y a la muerte de los mártires de Chicago, como decía don Walter, pero que en Costa Rica, revisando un poco la historia antes de venirme para acá, yo veía que en 1874, incluso antes de lo que estamos citando, ya se inscribió y se cuenta en la historia la primera organización de trabajadores, para decir de alguna manera, el primer sindicato, que era una sociedad de artesanos defendiendo sus derechos. O sea que Costa Rica siempre va a la vanguardia en una serie de cosas. Es más, en 1888 se da la primera huelga que está registrada en este país, incluso de inmigrantes italianos que vinieron a trabajar en la segunda etapa del ferrocarril al Atlántico y se organizaron, hicieron la primera huelga precisamente, como decía don Walter, por problemas de jornadas extenuantes, de no pago de salarios y de condiciones infrahumanas que estaban viviendo. Y por último quisiera decir que en 1893 es la primera vez que la Iglesia Católica
también muestra preocupación por las condiciones de los trabajadores, y llamo la atención en ese sentido porque siempre los 1 de mayo, como decía don Walter, hay las marchas, está lo de la celebración del cambio de poderes en la Asamblea Legislativa, pero también hay un gesto que me parece muy solidario de parte de la Iglesia en general, y la Iglesia Católica en particular, que llaman la atención sobre la justicia para las y los trabajadores. Bien, déjenme ir a un corte comercial. En efecto, estuvimos hablando o hemos estado hablando del gran aporte de gente como Joaquín García Monge, Carlos Luis Fallas, Carmen Lira, Manuel Mora, en fin. Había un pensamiento ideológico y habían planteamientos firmes. Yo siento que, y digo con todo respeto, no, y eso es lo que me interesaría que viéramos ahora, no solo de parte del pensamiento de las fuerzas sociales, sino de parte de partidos políticos y de parte de mucha gente. Hace rato no nos sentamos a pensar desde el punto de vista ideológico de hacia dónde queremos que vaya este país. Y nos hemos quedado muchísimo en la mera pugna por cuánto recibo y cuánto me das y cuánto no me das. Y eso a lo mejor ha provocado, como lo sacó el Estado de la Nación recientemente, de que hayan existido en el año pasado más de 632, si mal no me acuerdo, manifestaciones, pero ninguna o muy pocas estaban integradas. ¿Qué pasa en la actualidad con los fenómenos, o también con las fuerzas sociales? Ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Estamos haciendo un programa especial hablando de los 100 años del Día Internacional del Trabajo en Costa Rica. Decíamos antes de ir al corte comercial, dentro de las reflexiones que se plantearon, que para aquel entonces había gente muy talentosa, Carmen Lira, hablábamos de Manuel Mora, de Joaquín García Monge, dando un pensamiento sobre qué, cómo y por qué teníamos que pensar en función de los trabajadores. Definen un derrotero y comienzan las grandes luchas sociales que nos dan un país como el que hoy tenemos, bastante hermoso y bastante, aunque todavía nos faltan algunas cosas, pero bastante estable desde el punto de vista de materia de los trabajadores por la legislación que se ha logrado. ¿Hay pensamiento en este momento sobre ese tema o no lo hay, Walter? Bueno, yo creo que sí hay pensamiento, o sea, hay muchas organizaciones que estamos generando propuestas sobre la forma en que tiene que conducirse el país, opciones para buscar soluciones a los problemas nacionales, propuestas que incluso han sido no solamente discutidas en el seno del movimiento sindical, sino que han sido discutidas con el sector empresarial y con otros compañeros de otras organizaciones sociales. Pero ¿por qué no va más allá? ¿Por qué no hemos logrado más allá? ¿Por qué, por ejemplo, esto que determina el Estado de la Nación de más de 600 manifestaciones en el año 2012, que ninguna logró amalgamar, sino que todo el mundo peleando por lo suyo? O sea, la sensación de este lado es como que aquellos pelean por su convención colectiva, estos pelean por sus cosas, estos otros pelean por sus cosas, y no hay una integración. ¿Por qué sienten que no pasa? Es una sociedad donde poco nos importa muchas veces lo que pasa en otros lugares. Vemos las cosas como que es un problema de los demás, y yo creo que todos hemos caído en eso. El problema es de ellos y no es nuestro. Y eso pasa, por ejemplo, ahorita en la ruta a San Ramón. Peleamos por la ruta a San Ramón, pero no hicimos lo mismo con Santana, que estaba en una situación similar. O muchas veces las comunidades de manera espontánea se organizan para promover sus propias luchas, y en algunas ocasiones la quieren hacer sin intervención de otras organizaciones o sin intervención de partidos políticos, y eso pero queda... será porque, perdón, pero es que me surge la sensación de que será que ya tampoco le están creyendo
a las estructuras que han existido por mucho tiempo, Sergio? Y ya mejor dicen, no, mejor yo hago el bloqueo en la calle. Para esto tenemos que analizar la historia y tenemos que ver los eventos que se han presentado donde las organizaciones sociales se han desarrollado y han hecho su trabajo. Si lo vemos en 1972 con la gente y el asunto de los estudiantes con Alcoa, fue algo que metió a todo el mundo, o sea, se integró todo el mundo en el asunto y se logra una victoria que hoy todavía la estamos disfrutando. Si seguimos viendo la historia, como que el asunto se disipa, como que el asunto baja, vuelve de nuevo como el asunto a que se llega a una rutina, pero vuelve de nuevo a tener fuerza en el 2000, con el combo energético. Con el combo energético todo el mundo se levantó, se levantaron en todos lados, las organizaciones sociales se levantaron y vuelven de nuevo a lograr una victoria que hoy todavía estamos, gracias al Instituto Costarricense de Electricidad, que tenemos ahí. Si vemos también en el 2007 con el referéndum y el TLC, la gente vuelve de nuevo a organizarse, la sociedad empieza a organizarse y todo empieza, inclusive hubo una organización tan grande que superó a los partidos políticos tradicionales. O sea, logramos precisamente esto. Y yo creo que ahora se vuelve a evidenciar con este grupo de Occidente, que nace en San Ramón, empieza, pero ese grupo empieza, si doña Laura no se retracta y se echa para atrás, yo no sé qué hubiera pasado. Porque en los grupos sociales ahí es donde empiezan a organizarse y como cuando encuentran una cuestión en común, se olvida el asunto de que usted sea de un lado, que usted sea, no, tenemos una causa en común, vamos por la causa y todo el mundo abandona sus pequeñas causas. Porque usted tiene razón, hay momentos en que nos metemos mucho en nuestra causa. Si yo veo en los años cuando la época de oro, el movimiento sindical con las convenciones colectivas, me acuerdo del Sindicato Industrial de Operadores Eléctricos y de Telecomunicaciones, CITED, con la primera convención colectiva firmada en este país, de la cual tú debes de reconocer porque estuviste en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero además de esa se vino los compañeros de Recope, los compañeros de Habdeba, los compañeros del Consejo Nacional de Producción y un montón de convenciones colectivas y hubo un auge del movimiento sindical. Y empezamos precisamente a tener ese auge hasta la llegada del gobierno de don Oscar Arias, que es donde volvemos a tener problemas otra vez y se dan situaciones de enfrentamiento. Pero esos grupos se han organizado en ese campo y después vienen otros asuntos que vienen a cambiar la historia y empiezan a unirse muchos grupos y que eso es un asunto del común denominador. Sí, pero Sergio, planteas un tema que también es interesante y yo recuerdo haber conversado con algunas personas en este mismo foro de esta semana que me decían, mira, es que también a lo mejor hubo mucho abuso en el tema de convenciones colectivas que pudieron causar algún daño a las empresas, pero también un daño a la credibilidad de los movimientos sociales que pensaban de una otra manera, que cargaron mucho beneficio, cargando la mano sobre algunos y haciendo las diferencias dentro de las mismas estructuras del Estado en un lado y en el otro. ¿Pudo haber causado eso algún deterioro también en la imagen? Yo quiero decir algo en ese sentido. Mire, nosotros podemos pensar diferente. Y la historia de este país, volviendo a la historia, como decía don Sergio, nos enseña que esto es un país que ha crecido en la diversidad. Somos muy diferentes, somos muy diversos, pero en la diversidad hemos logrado llevar diálogo, hemos lograr consenso, concordia y búsqueda de soluciones. Usted citaba hace más de 100 años a Omar Dengo, a García Monge, a Carmen Lira, etcétera, que llegaron a acuerdos concretos y empujaron reivindicaciones importantes. Hace 70 años se creó el Código de Trabajo, este año lo celebramos. ¿Quiénes se juntaron? Increíble, don Pepe, Calderón, Manuel Mora y la Iglesia. Y Monseñor Sanabria. Y bueno, y vivimos en este momento disfrutando acuerdos que llegaron en esa época. Ahora somos incapaces, me parece a mí, y las victorias se celebran porque derrotamos una carretera, cuando no damos una solución a ver cómo hacemos para resolver la nueva carretera que tenemos que hacer y que tenemos que pagar. No se puede construir una carretera sin o impuestos o peajes o una solución conjunta. Entonces, claro, la gran celebración puede ser que, ok, no se hizo la concesión y ahora se satanizan las concesiones, cuando hay concesiones que podrían beneficiar a la sociedad costarricense en general. No solo con carreteras, sino con edificios, sino con una ciudad hacendaria, sino con, en este momento tenemos un montón de ministerios y un montón de hospitales y EVAIS que trabajan en oficinas alquiladas y les estamos dando la plata a los dueños de esos lugares. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que buscar la concordia,
la serenidad y poder sentarnos a dialogar en vez de que solamente la conquista y el triunfo sea la pancarta de la calle. Sí, claro, le respondo a su pregunta, sí se genera pensamiento, yo considero igual que don Walter, hay grupos que están haciendo propuestas, pero el punto es que nos podamos sentar a dialogar. Cuando las personas están dialogando, entonces resulta que entonces un sindicato es vendido porque se sentó con el gobierno, porque mi uniforme es corbata y saco, entonces soy el malo de la película, y entonces algunos dicen, los de corbata y saco entonces están mal. No, pero resulta que ese es mi uniforme, yo no llego en jeans todos los días a la oficina, ¿verdad? Ese es el problema. Sí, pero ¿por qué cuesta ponerse de acuerdo? Esto es interesante, ¿verdad? Porque la famosa historia creo que ha deteriorado más las estructuras del país, de decir, allá está la patronal y aquí estamos nosotros, en lugar de decir, aquí estamos los trabajadores. Hablaba ahora con Sergio, recordaba la vez que vino Les Vanessa, ¿te acuerdas, Sergio? Y que decía claramente que había que defender todas las cosas de los trabajadores, pero sin matar pues, al empleador, ¿verdad? Porque si no, entonces matábamos todo. ¿Por qué nos cuesta llegar a consolidarnos? ¿Qué es? ¿Que realmente ustedes, las fuerzas sociales actuales, no encuentran apertura? ¿O es lo que yo digo nada más? ¿O es lo que dice la otra parte nada más? ¿Nos cuesta sentarnos a dialogar por grandes propuestas? Yo creo que el problema no es el diálogo, el problema muchas veces es que nos sentamos a dialogar, pero el diálogo va en una sola dirección. O sea, no hay una verdadera vocación de diálogo, sino que lo que hay es una imposición de ideas. No hay una imposición de ideas, entonces... ¿Usted me dejaría un segundo? Sí, claro. Un segundo. Usted sabe que yo comúnmente este programa lo hago así como muy suelto, pero yo quiero darle la bienvenida. Se retrasó un segundito, pero a este señor yo siempre le he agradecido las veces que viene porque le aporta muchísimo al debate y la discusión. Don Francisco Escobar, que es sociólogo, ¿verdad? Y como yo comúnmente en los programas soy así muy suelto, yo nada más le doy la bienvenida a don Francisco sin ningún problema, ¿verdad? Por acá. Gracias, don Francisco, por unirse a esta conversación de hoy. Estábamos planteando el tema de cuesta o no cuesta ponerse de acuerdo. Ahora estás diciendo que es que a veces no tenés interlocutor, tenés un oído sordo al otro lado. Vea usted, por ejemplo, en el tema del combo del ICE. El combo del ICE se manejó en secreto, el combo energético. Conseguir la información fue demasiado complicado y al final hubo que hacer los movimientos porque la información llegaba a cuentagotas. Realmente no había un diálogo, no había una apertura, no había transparencia. ¿Qué pasa con la carretera San Ramón? Ahora que estamos hablando, que es el tema de moda, de la carretera San Ramón, prácticamente los mismos alcaldes y las comunidades pidieron la documentación y esa documentación no llegó. Incluso hay cartas del mismo ministro donde dice que no se entregue la información hasta que no esté firmada. O sea, ya cuando se le puso el visto bueno, entonces llegamos a hablar y ya para qué, si no se puede cambiar, no se puede hacer modificaciones. Entonces, la discusión y el diálogo se puede hacer, pero tiene que ser un diálogo transparente donde todos vayamos en igualdad de condiciones a la mesa, no donde unos lleven cartas escondidas debajo de la manga y otros lleguemos totalmente desinformados. Permítame que me quedan unos cuantos minutitos para irme al corte comercial y no quisiera dejar pasar la oportunidad de que con Francisco nos hable desde su pensamiento sobre la importancia de estos 100 años del Día Internacional del Trabajo en Costa Rica y sea bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, es un honor estar con costarricenses tan distinguidos. Yo pienso que el problema de la condición de los trabajadores en nuestro país es político, no tanto legal ni técnico. Y es un problema político que se remonta a la colonia. Desgraciadamente nosotros fuimos invadidos por un imperio que no nos consideró trabajadores, sino que nos consideró esclavos o encomienda. De manera que las relaciones que teníamos con los así llamados empleadores desde entonces fueron muy injustas y lo siguen siendo. De manera que yo no he visto un cambio sustancial en las condiciones de los trabajadores costarricenses desde la época en que don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz denunciaba que el atraso que él veía en los pobres de entonces, en los marginados de entonces, que eran los indígenas,
Él el problema lo veía de que si no había educación no podían trabajar de manera productiva. Y para poder tener educación necesitaban los padres tener ingresos. Y si los padres no tenían propiedad, no tenían tierras, no tenían capacitación y educación para trabajar productivamente, pues no podían educar a sus hijos y el círculo se iba a mantener siglo tras siglo. Por otro lado, pienso yo que no podemos entender lo que está ocurriendo en nuestro país sin ver qué es lo que está ocurriendo en América Latina y el mundo. Entonces yo siento que América Latina tiene por primera vez otra oportunidad de independencia. Y esta vez con un aprendizaje centenario en el que definitivamente no vamos a tener que recurrir a la violencia y a la destrucción de una clase social por la otra, destrucción física de las personas de distintas clases sociales, sino llegar a un acuerdo de carácter espiritual mediante el voto, mediante la democracia, mediante el debate y la discusión, como estamos haciendo esta mañana, que nos abre esas perspectivas. Don Francisco me da pie y me pone otros temas sobre el tapete. Están sucediendo crisis en diferentes partes del mundo, Europa es una muestra de ello, están tratando de lograrse salir de la crisis con un golpe muy fuerte para los trabajadores y entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser el balance entre los trabajadores y los empleadores para que las cosas funcionen bien? Porque al final ni uno puede existir sin la presencia del otro. Así que esto, lo mejor del mundo es llegar a un buen acuerdo. Voy a corte comercial. Cuando regresemos vamos a hablar más sobre los 100 años del Día Internacional del Trabajo en Costa Rica y las cosas que están sucediendo a nivel nacional e internacional en el tema de los trabajadores. Ya venimos. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINART Canal 13, en Twitter, @CINART13 y en nuestra página web cinar.go.cr. En el marco de los 100 años del Día Internacional del Trabajo en Costa Rica estamos compartiendo la reflexión sobre lo que ha sido, lo que acontece y lo que hoy son realmente los grandes retos. Decía don Francisco Escobar antes de irnos al corte que bueno, hay crisis en el mundo entero que han impactado y que nos ha despertado de una u otra manera para entender que la dependencia económica tenía sus bemoles, pero indiscutiblemente aquí habría que buscar un pensamiento a la tica, ¿verdad? De cómo se llega, señor ministro, a un balance, porque es absolutamente cierto. Necesitamos a quienes nos emplean y necesitamos trabajo también para subsistir y para dar educación a nuestras familias, pero como que a veces cuesta. Yo siento que a veces los abusos de todas las partes son las que han ido haciendo que se pierda la credibilidad, porque hay luchas de una u otra manera que son más en función, y lo decía Sergio ahora, y lo decía Walter también, que es natural, hay grandes luchas, pero hay otras que son luchas nada más por lo mío. Yo defiendo lo mío, y la distancia de lo que defiendo está en el bolsillo mío también, y eso también es un agravante y una complicación. ¿Cómo llegar a conciliar estos temas? Y lo tengo que preguntar a usted, ministro, porque me imagino que usted está en esa lucha constante. ¿Cómo se llega realmente a plantear sin que algunos consideren, por ejemplo, a los sindicalistas que se sientan en una mesa como vendepatrias, porque llegaron a conciliar? Yo coincido con el señor Escobar en dos cosas. Una, en que el diálogo es una forma importante de aprendizaje y de avance, que ya lo veníamos diciendo antes de que usted se incorporara. Dos, que vivimos y queremos vivir en un marco democrático de toma de decisiones.
En ese sentido, el Ministerio de Trabajo tiene una particularidad. Algunos creen que es un patrono y no. El Ministerio de Trabajo es más bien un intermediario o una tercera parte en donde empleadores, sea el sector privado o el sector público, y trabajadores y trabajadoras, por sus organizaciones sociales, principalmente los sindicatos, se ponen de acuerdo. Y nosotros tenemos varios órganos tripartitos en donde están trabajadores, empleadores y gobierno participando. Nos toca, como dice usted bien, a nosotros, digamos, jugar en ese balance, buscar y apoyar esos balances, ¿verdad? Para buscar salidas a conflictos, pero también, y ahí voy a la respuesta de lo que usted está planteando, también tenemos que pensar en el futuro. Nosotros deberíamos no solamente quedarnos en la pelea de las convenciones colectivas, por ejemplo, particulares de cada sector o de cada una de las instituciones, sino también debemos empezar a pensar, o debemos continuar pensando, pero además buscando diálogo en dos vías. Como decía don Walter, no se vale que sea un diálogo nada más en donde una es la posición que manda, no, tiene que haber dos vías para buscar salidas a problemas antes de que nos suceda lo de Europa. Vean España, vean. En España tuvieron que ponerse de acuerdo, por ejemplo, trabajadores con patronos, tanto públicos como privados, para o reducir su salario, o cambiar su jornada, o flexibilizar el horario, etc. Pero ya en la crisis, en donde era eso, o tenían que irse para la casa y quedarse sin trabajo. Nosotros no tenemos que llegar a eso, nosotros tenemos que prever. En este momento tenemos, por ejemplo, el problema en donde hay salarios altísimos y salarios bajísimos para un mismo puesto con una misma cantidad de años, con una misma cantidad de anualidades y con una misma cantidad de requisitos. Y nosotros, aclaro de una vez a un punto que decía don Walter al principio, no estamos impulsando un salario único. Yo no estoy impulsando la eliminación de las convenciones colectivas, no estoy impulsando la eliminación de las anualidades, pero sí estoy impulsando la necesidad de sentarnos a la mesa para poder pensar en una estructura de desarrollo social, económico, que beneficie a los trabajadores y a las trabajadoras, pero que también nos permita el futuro seguirnos desarrollando. En dos vías, tenemos que hablar en dos vías. Walter. Sí, bueno, a mí me parece que bueno, hay que hablar nosotros hablamos del movimiento sindical y la situación de los trabajadores, pero en realidad en Costa Rica tenemos que hablar solo de un lado de los trabajadores, que son los trabajadores del sector público, porque el trabajador del sector privado prácticamente está desorganizado en su totalidad, es muy poca la cantidad de sector privado que está pero sí conozco anécdotas interesantes. Conozco una empresa privada que estaba a punto de cerrar y le dijo a sus empleados: si no bajo los gastos en un 36%, tengo que cerrar, ayúdenme. Y los trabajadores propusieron un plan en donde bajaron los gastos un 46% y están todos. En este momento hay también sucede. En este momento hay más sindicalizados del sector privado que del sector público, registrados en el Ministerio de Trabajo. Sí, digamos registrados, pero que puedan ejercer libremente el ejercicio del sindicalismo es diferente, porque siempre hay una cantidad de limitaciones para que puedan ejercer libremente el sindicalismo, y nosotros eso lo tenemos muy claro. Entonces, cuando hablamos del sindicalismo, hablamos más que todo del sindicalismo en el sector público, que es el que tiene mayores posibilidades de movilización, mayores posibilidades de organización, mayores posibilidades de incidencia, algunas veces también con limitaciones, porque no tenemos la misma posibilidad de acceso que tienen los grupos empresariales a ciertos niveles de poder, y muchas de las cosas que hacemos, las propuestas que hacemos normalmente se quedan en el papel, porque tampoco tienen recepción, no son aceptadas. ¿Por qué cuesta que sean aceptadas? ¿Por qué cuesta que sean aceptadas? Digo, si una idea es buena, de donde venga, uno debe de acogerla, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que nosotros esperamos, que sea así, pero cuando hemos elaborado documentos, y esos documentos no se les da la importancia, inclusive cuando se creó la propuesta Crisol, en aquella oportunidad casi se hace una revolución aquí, porque la Segunda República, cuando estaba, ¿cómo se llama? José Merino, y estaba otra gente ahí, porque se decía que incluso nosotros como que estábamos dando un golpe de Estado al gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, muchas veces se encuentra uno con ese tipo de limitaciones, pero aún así nosotros seguimos construyendo. Ahorita estamos con las 10 medidas para salvar la caja, por ejemplo.
estamos con otras propuestas que nos parece que son interesantes y que tienen contenidos interesantes y que son propuestas también de un movimiento sindical que ya es un movimiento sindical que también se ha profesionalizado, que ha logrado incorporar gente que tiene ya toda una formación académica. Ante una coyuntura como la que tenemos hoy por hoy, la situación económica mundial, como bien lo planteaba don Francisco, crisis laborales en el mundo entero, ¿qué toca? ¿Toca hacer un pacto entre trabajadores, entre empleados? ¿Qué toca, don Francisco? ¿Qué toca, Sergio, hacer? Porque la ruta, si no lo hacemos de una manera más equilibrada, se nos va a enredar. ¿Qué toca hacer? Si nosotros vemos el nacimiento en 1913, cuando se está dando la crisis, porque venimos de una crisis muy fuerte, inclusive en los Estados Unidos, todo lo que pasó fue por la crisis que estaba dando. Sin embargo, en ese momento se sientan personas que son próceres de la patria y que ahí tenemos, por supuesto, a Omar Dengo, a doña Carmen Lira, a José García Monge, a don José María Celedón. Dicho sea de paso, me sorprendió muchísimo verlo aquí, como hay otros también que se mencionan. Pero son personas preclaras, que entienden que hay que sentarse y que hay que dialogar y que hay que llegar a entendimientos. Cuando uno ve que un expresidente de la República, como Luis Alberto Monge, fue presidente de la ORIT, de la Organización Regional Interamericana de Sindicatos de América. Él fue representante nuestro ahí, un expresidente. Entonces uno dice, hay personas que tenían conocimiento para poder sentarse y dialogar. En estos momentos lo que debe de haber es lo que pasó ahí, un grupo germinal, un grupo que estudie, que analice la problemática que tenemos y dé propuestas y que veamos la situación que se está presentando. No puede ser, en este momento, escuchando al señor ministro de Trabajo, tiene razón, hay muchas cosas que debieran de cambiarse, pero no es quitarle a los que tienen mucho para que los de abajo también queden igual, o sea, todos amolados. No, es sentarnos y ver cómo nos ponemos de acuerdo en el sentido de que los que están bien puedan darle un poquito a los que están menos bien. Ahí yo creo que nadie va a tener problemas. Pero si más o menos, Sergio, porque el que está muy bien presenta un recurso de amparo ante la sala cuarta y se acabó, y páguenme lo que me están pagando. Porque los intereses ya no son tan patrióticos. Bueno, por eso lo dije. Muchos empiezan y terminan en la billetera. Aquí nos está dando una cuestión media rara. El síndrome de Estocolmo también nos está dando. Porque aquí tenemos esta situación de que le estamos dando los negocios y ya son cosas que uno no entiende, digamos, Riteve a españoles, Caldera a españoles, Occidente a españoles, Corte Inglés a españoles. O sea, el mal de Estocolmo, lo que usted decía, nos tratan y que es muy importante, don Francisco, y dice uno, pero pareciera que no queremos cambiar, queremos seguir por lo mismo. Mi planteamiento en este tema es, ¿qué nos falta para llegar a este? A mí me encanta lo que dice Sergio, o sea, sentémonos a pensar, por favor, grupos, los que sean, pero hagamos algo porque ya el país se les empieza a salir de las manos, ¿cierto, don Francisco? Claro. Acuerdos, hace falta. ¿Qué opina usted? Yo a veces prefiero, más que decir mi opinión personal, mencionar las lecciones que he aprendido como sociólogo en la investigación de los problemas sociales. Y ahora que estaba aquí escuchando y teniendo el honor de escuchar al señor ministro de Trabajo, me acordé cuando yo fui funcionario del Ministerio de Trabajo. Era ministro, un hombre distinguido, ilustre y cuyo recuerdo realmente me honra mencionar, Danilo Jiménez Veiga. Resulta que don Danilo Jiménez Veiga me envió, yo jugaba de sociólogo en ese tiempo, era estudiante de sociología, pero yo decía que era, ¿verdad? Y él me creyó y me mandó a la zona bananera. Porque se avecinaba una huelga, me mandó a hacer un estudio de la condición de los trabajadores bananeros. Me fui para allá, la idea era una nueva idea de la OIT que se llamaba comisiones consultivas de trabajo, donde el ministro iba a reunir a los empleadores y a los empleados, a los trabajadores, para en reuniones consultivas, que es lo que usted está mencionando, ¿verdad? Una búsqueda mediante el diálogo, etcétera. Muy bien. Llegué a la United Fruit Company y nos salió al paso. Yo iba con una nutricionista para ver la condición de los trabajadores, estaban muy desnutriditos. Iba dispuesto a ver en qué condiciones vivían y qué les ocurría. Y me interceptó un carro de la gerencia de la United Fruit Company, donde nos invitaba a ir a dar una vuelta en el yate de la compañía.
Entonces me dijo a mí Pingüino, un dirigente sindical comunista, que me hice un gran amigo de él, me dijo, cuidado, si usted se sube a ese yate, no lo dejamos estudiar absolutamente nada, porque usted viene aquí como enemigo nuestro, no como compatriota. Entonces no fuimos. Claro, se enojaron mucho los compañerillos que iban conmigo, que querían montarse en el yate de la United. ¿Qué encontré yo allá? Encontré que lo que la compañía le pagaba a los obreros con la mano derecha se lo quitaba con la izquierda en los comisariatos, Sí, claro. ¿verdad? Porque los obligaba a comprar la comida en el comisariato. Salario es comida. Si la comida la controla el empleador, hombre, lo que tiene es un esclavo. Mamita ¿verdad? Yunay, ¿eh? Mamita, El libro de Carlos Valles. mamita. Yo me encontré a mamita y no porque Calufa me la mostrara, sino que yo fui allí y la vi. ¿Qué noté? Noté, por ejemplo, que en una oportunidad que cayó un muchacho de aquí de Matarredonda, cayó en una zanja donde estaban unos cables abiertos y lo recibieron y quedó clavado ahí, crucificado. Y yo gritaba diciendo, por amor de Dios, llamen a un médico, llevémoslo a un hospital. Y me dijo uno de ellos, no podemos. Digo, ¿por qué? Y me dice, porque está prohibido. Digo, ¿por qué? Y me dice, porque el foreman tiene un premio especial si no hay accidentes de trabajo. De manera que este muchacho, le digo, ¿y lo van a dejar morir ahí? Y me dice, ¿qué hacemos? Si no, el señor no gana el bono. Esas condiciones yo las publiqué en un artículo que se llamaba El Trabajador Bananero. 3 días después, el señor ministro, con un gran dolor de su alma y dolor de la mía más, tuvo que despedirme. Porque resulta que había 50 jeeps dados por la Embajada de los Estados Unidos y el señor embajador llamó al señor ministro y le dijo, o Francisco Escobar se va, ¿O se va pata usted? Entonces, ¿qué aprendí yo ahí? Yo aprendí que si fuéramos los ticos nada más, los que nos sentamos a conversar y discutir, qué maravilla. Eso es soberanía, pero no tenemos esa soberanía. No, pero es que eso también, don Francisco, perdón, pero me parece muy bien su ejemplo, pero le voy a dar un ejemplo de la realidad. La semana pasada... Perdón, ¿sí? ¿me permite, señor ministro? Sí. Voy a corte. Cuando regreso, voy con su ejemplo, para que le podamos ganar un poquito al tiempo. Ya venimos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINART. Bien, regresamos del corte comercial. 100 años del Día Internacional del Trabajo en Costa Rica. Voy al último segmento donde quiero hacer reflexiones para ver qué nos pasa o qué nos falta, más bien, para lograr lo que realmente necesitamos y es buenas condiciones para los trabajadores y que en un marco de buen funcionamiento para los empleadores. Pero el señor ministro se quedó como un momentito, yo quiero hablar sobre el tema que planteó Francisco. No, es que me pareció muy importante lo que plantea don Francisco de esa lección histórica que nos presenta. Y me alegra muchísimo que haya estado en el Ministerio de Trabajo y que sepa, digamos, el trabajo de inspección que, por ejemplo, realizan las personas que están ahí. Yo obviamente no puedo defender a todos los ministros de Trabajo ni a todas las generaciones que han pasado por el Ministerio, ni ese es mi rol en este momento, pero sí quisiera decir que en la semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Upala, estuvimos en La Cruz y salió en los medios de comunicación porque yo mismo, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, el área de inmigración, hicimos denuncias claras, hicimos apercibimientos y levantamos actas contra patronos o empleadores que están ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Usted estaba hablándonos del siglo XX, el siglo XXI, manteniendo condiciones infrahumanas para ciertos trabajadores. Y lo voy a decir, la semana pasada yo mismo a las 4 de la mañana también fui con mis inspectores acompañándoles al
Pima Senada a ver las condiciones de los trabajadores y encontramos ahí mismo varios jóvenes de menos de 18 años haciendo trabajo, lo que hablamos nosotros de erradicación del trabajo infantil. Entonces, yo me sumo a las luchas sindicales en ese sentido y me sumo a las luchas de los trabajadores, porque el ministerio, como decía antes, no solamente tiene que facilitar las buenas condiciones para que se dé el desarrollo empresarial y el desarrollo económico del país, pero también velar porque se cumplan con las leyes laborales de este país. Entonces, claro, ahora, esas empresas del norte no son todas de capital tico, son también internacionales, pero yo creo que por dicha hemos logrado alcanzar los niveles de soberanía, porque primero nadie me llamó para decirme que no lo hiciera o que lo denunciara o que echara a los inspectores que fueron, pero además si lo hubiera hecho, lo denuncio públicamente, porque yo estoy cumpliendo con lo que la Constitución política me plantea y con lo que la ley me exige, ¿no? Han pasado 100 años. Yo quiero decirle algo al señor. Perdón, adelante, Francisco. Mira cómo me alegro, señor ministro, de que usted sea, además de un ciudadano tan digno como lo es, un intelectual y académico. Porque yo pienso que el país no necesita solo un ministro de trabajo, necesita un ministro de los trabajadores. Hasta ahora hemos vivido en esa abstracción del trabajo como si fuera una entelequia. No, somos seres humanos de carne y hueso. Y el ministro de los trabajadores no tiene opción, siempre tiene que estar del lado de los trabajadores. De lo contrario se convierte en un ministro abstracto del trabajo. Yo siento que lo que usted puede hacer como ministro en este momento en Costa Rica es, en primer lugar, persuadir a la señora Presidente de que efectivamente es el diálogo el método indispensable para resolver no solo los problemas laborales, sino todos los problemas nacionales. Yo no quisiera, señor ministro, que sigamos viendo en las calles la violencia que estamos viendo. No la creo necesaria, no la creo indispensable. Me parece que usted está en la capacidad, habiendo dirigido tan dignamente como usted dirigió la Universidad Nacional, con el historial personal que usted tiene, de gran dignidad e independencia, no solo de pensamiento, sino de acción, con el prestigio que usted tiene entre todos nosotros, los trabajadores del Magisterio Nacional, que usted tiene el poderío moral para lograr que nosotros no seamos vistos como radicales, como está ocurriendo ahora con Boston y todo eso, que resulta que cualquier persona que critica al gobierno, que se queja, que exige algo, es radical. No. Vea que yo vengo saliendo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y resulta que durante casi 15 años nos pusieron un impuesto sobre el impuesto de la renta a los trabajadores de la educación nacional. Luchamos durante 6 o 7 años por esa reforma del artículo 70 y me dolió mucho que distintos gobiernos de la República no vieran a los trabajadores de la educación en la dimensión que tenemos. Y que por otro lado, me alegra muchísimo que en una reunión en la Asamblea Legislativa, el señor ministro de Trabajo, de Hacienda, a quien respeto muchísimo, y allí le dije, señor ministro, compréndanos a los trabajadores de la educación. ¿Cómo es posible que usted me diga que no tiene presupuesto, que tiene un problema fiscal, que no permite reconocerle a los trabajadores viejos de la educación en el momento que más lo necesitamos? Esta pensión a la que tenemos sagrado derecho porque pagamos por ella, ¿cómo es posible que sí haya para la trocha? ¿Cómo es posible que en cada escándalo de corrupción vemos dónde se va el fisco, dónde se va la plata? ¿Cómo es posible, le digo, que haya exenciones tan excesivas para tantos y tantos impuestos injustos para nosotros los trabajadores? Entonces, señor ministro, yo quisiera oírlo a usted decirme, ¿cómo ve la cosa? Les falta a su gobierno un año. ¿Usted cree que podamos hacer algo para avanzar en un año
todo el problema, el conflicto social que nos hemos planteado en estos 3. Yo creo que sí, mire, yo creo que definitivamente nosotros podemos avanzar, pero no solamente depende del gobierno, depende de que de verdad nos sentemos, porque usted lo que plantea es del diálogo. Mire, yo soy uno de los propulsores del diálogo y es más, yo ya incluso escribí el mensaje y lo mandé a los medios de comunicación para el 1 de mayo y lo primero que hago es pedir diálogo. Porque, perdone, aquí están los compañeros de los sindicatos que no me dejarán mentir, yo recibí una carta con 25 firmas de los principales sindicatos de este país enfrente mío para decirme, dentro de 15 días nos reunimos para discutir el tema que estaba propuesto de cambios y ordenamiento salarial. Y el día que llegó a los 15 días, los medios de comunicación y todo el pueblo de Costa Rica lo sabe, me quedé solo, plantado, como se deja plantado a cualquier novia o novio quinceañero en una esquina. Yo le digo, yo lamenté muchísimo eso, sin embargo, no me niego a que eso pasa. Estoy con toda la apertura de que nos sentemos de nuevo cuando ellos quieran y que lo podamos dialogar y discutir. Ahora, yo he insistido, por ejemplo, cuando me dicen, es que no nos queremos sentar con ustedes porque lo que están planteando es un salario único, o están planteando un documento que no nos gusta. Ya dije, y lo digo aquí de nuevo, se quita ese documento y busquemos una propuesta y creámosla en conjunto. El problema es, desde luego, a mí me encantaría poder subirle los salarios a todo el mundo al doble, o subir la anualidad de 1.94 que es ahora en el sector educación, por ejemplo, a 5.5, que es el que tiene máxima. Pero eso también significa impactos económicos que hay que considerar. O sea, yo siempre voy a estar del lado de los trabajadores y los trabajadores me están presentando algo que yo pueda manejar o que el país pueda manejar. Sergio, bueno. Sí, es importante, yo siempre me gusta mucho irme a la historia porque me gusta aprender de la gente que ya hizo cosas para poderlas también uno valorar. El expresidente de la República, Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y el licenciado Manuel Mora Valverde se reunieron y conversaron. Dicho sea de paso, y quiero mencionar que hay una gran injusticia, porque los dos señores primeros, tanto Monseñor tiene un hospital, aunque no está muy bueno que digamos, el otro señor también tiene otro hospital, que también, pero al licenciado Manuel Mora no le han dado un hospital, sí. Y debiera ponerse el nombre de algún hospital de estos nuevos, porque la justicia social así lo amerita. Mire que yo creo ahí, en eso también. Porque es una injusticia. Pero es importante lo que dice el señor ministro del asunto del diálogo. Y él hace énfasis de que no llegó nadie y señor ministro, no va a seguir llegando a nadie en la forma que ustedes están trabajando. Lo que tiene que haber es lo que se debe de tener claro, un diálogo que tenga credibilidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos sentamos a dialogar en el Consejo Superior del Trabajo, del cual yo soy miembro, llegamos a un acuerdo de lo que fue el Código Procesal Laboral, lo aprobamos entre las 3 partes, nos costó un montón de tiempo y gran evento, firmado, todo lindo. Y ahí, señores, pero llega la señora presidenta y resulta que lo veta. Y entonces, qué difícil es cuando ya tuve que enfrentar un montón de cosas, porque no fue fácil, porque tuvimos que hacer un montón de negociaciones, logramos un gran acuerdo y resulta que doña Laura lo veta. Dos artículos que tienen que ver lo vetó. Cuando la señora ministra, disculpe, pero yo no lo interrumpí, la señora ministra, que estaba en ese tiempo, doña Sandra, feliz y contenta, parecía una hormiga y una tapa dulce, feliz la señora. Bueno, ella estaba muy contenta y después la más triste cuando la señora presidenta no va, porque hubo otros intereses que usted muy atinadamente claro sabe y que lo dijo anteriormente y que me agradó mucho escuchar su mensaje, porque es así lo que está pasando. Entonces, nosotros decimos, debe haber un diálogo, ¿sí? El diálogo debe haber entre personas que estemos en el mismo nivel, que tengamos las mismas circunstancias, que no seamos unos abajo y otros arriba. Ustedes escuchen y eso es lo que queremos. Ah, no, es que queremos algo, no, entonces no. O sea, no, debe de haber un diálogo que sea productivo, que podamos conversar. Y el diálogo no es de ponerle fechas, es para que esté dándose constantemente. Pero Sergio, me surge sobre la duda, porque ya se me está acabando los 2 minutos, el interlocutor natural es el ministro, ¿verdad? Es lógico. Y la contraparte son ustedes. Totalmente lógica. Y si van a sentarse a dialogar en una mesa abierta y sin problemas, ¿por qué no dialogar? Ahí me surge una duda. Aunque la experiencia anterior haya sido mala, yo no debo negarme nunca, como dijo don Francisco, a seguir intentando. No, es más, perdóneme, solo brevemente, seguimos impulsando el Código Procesal Laboral. El Ministerio de Trabajo está presente en este momento en negociaciones para sacarlo adelante. Yo creo que tiene que salir. Yo creo firmemente.
Hay que corregir esos 2 artículos en donde había participación de huelga en los hospitales en servicios de emergencia. Entonces, de ahí, hay que redactarlo como corresponde bien. Okay. ¿Me permite hacerle una consulta al compañero? Sí, me quedan 3 minutos, así que vamos. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes tienen para establecer un diálogo? ¿Es efectivamente una interlocución solo con el Poder Ejecutivo? ¿O ustedes quieren una participación más amplia de otros sectores comunitarios, profesionales, académicos? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Cómo organizarían ustedes eso? Bueno, nosotros siempre hemos creído que, un diálogo, si se quiere hacer un diálogo nacional, no puede ser solamente el sector sindical y el sector el Poder Ejecutivo, porque esos somos únicamente dos componentes, digamos, de la problemática nacional. Nosotros siempre hemos creído que el diálogo tiene que ir más allá, porque nada hacemos nosotros con dialogar aquí si después los empresarios están en contra o si después hay otros sectores que están en contra. Y en ese sentido siempre hemos mantenido una posición de que el diálogo tiene que darse con diferentes sectores, pero en condiciones de igualdad. Siempre hemos creído eso. El problema es cuando estamos dialogando con las cartas escondidas debajo de la mesa. O sea, llegamos, planteamos las cosas como pasó ahora, nos pusimos de acuerdo, pero ya cuando llegamos a la parte final, incluso con 2 aprobaciones de la Asamblea Legislativa, el proyecto se veta prácticamente, hasta había un compromiso de la Presidenta de la República en la Organización Internacional del Trabajo, de que eso se iba a resolver, y después llegamos y cambian las condiciones. O sea, creemos de que cualquier diálogo tiene que hacerse en una condición de transparencia y de responsabilidad. No podemos estar aquí hablando de una cosa y mañana prácticamente dar la vuelta y cambiar el discurso, cambiar el criterio de lo que hemos discutido. Nosotros creemos de que tiene que darse ya lo hemos hecho con los empresarios, lo hemos hecho con el gobierno, hemos ido buscando consensos, y a partir de las diferencias hay que ir buscando esos consensos, porque no nos vamos a poner de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, sino en lo que no estamos de acuerdo, y creemos que esos son los temas que tenemos que discutir. Yo, de verdad, quiero agradecerles a don Francisco, como siempre, a Walter, al señor ministro don Alman Segura, a Sergio, por haber estado en este programa. Me hubiera encantado tener un rato más, porque me quedé con muchas ganas de tratar de construir acuerdos. Recordemos que de una u otra manera, las ideas y los acuerdos inician con un primer trazo, y siempre será el diálogo. Y esa es la invitación que nos hace un país en donde la gente común, la que está por la calle, pide a gritos que por favor logremos cosas y resolvamos cosas en beneficio de todos, que de eso se trata. Gracias a mis invitados, y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitamos este precioso país. Muchas gracias.